Buenas noches, es un gusto estar con ustedes y darles la bienvenida en nombre de Banco Sudamérica a este evento tan importante, este encuentro en el que vamos a estar celebrando un nuevo material del querido, admirado Carlos Mateo Valmelli, este material que habla de amor, de filosofía y por supuesto ya vamos a ir conociendo más detalles acerca del Premio Nobel. Realmente es un gusto, estamos haciendo esta transmisión en vivo a través de Facebook Live para quienes vayan conectándose, gracias al Banco Sudamérica. Estamos en vivo desde Asunción, Paraguay, pero también estamos conectados en Londres, en Buenos Aires, con personas muy distinguidas que van a ir acompañándonos desde aquí y desde esas ciudades del mundo. Por supuesto, este lanzamiento es no solamente nacional aquí en Paraguay, sino también en todo el mundo y ya van a tener la posibilidad de adquirir este material, el Premio Nobel en la librería Lector y también en las librerías digitales más importantes del mundo. Para ir comenzando y para disfrutar de lo que es este material y conocer un poquito más, antes de presentar a nuestro primer invitado, quisiera dar lectura a una parte que me gustó mucho de este libro, que como ya les decía, es una maravilla, porque mezcla una historia de amor y mezcla también filosofía. Voy a leer entonces, y dice así el Premio Nobel. La historia que ponemos a consideración del lector puede resultar inusual e inverosímil. La protagonizaron un hombre y una mujer que no se dejaron amedrentar por el riesgo que acarrea el amor clandestino. Ninguno de los protagonistas vislumbraba que lo que principió con la espontaneidad y la frescura de lo ingenuo y fortuito acabaría en una pasión avara con la vida. Ni ella ni él atinaron a entrever que una simple conversación produciría impensables derivaciones. ¿Quién presagiaría que un inocente intercambio de palabras pondría el corazón del mundo al desnudo? Señor, cuando vos eras un niño de mi edad, ¿qué querías ser de grande? Preguntó con desparpajo la pequeña. ¿Cuántos años tenés? Repreguntó el adulto. Ahora tengo 9 años, respondió muy segura de sí la niña. A los 9 años, pensó el señor. A los 9 años quería ser premio Nobel. ¡Premio Nobel! ¿Eso qué es? Exclamó con sorpresa la interrogadora. El premio Nobel era una ilusión, mi hija, respondió nostálgico y con un dejo de tristeza el interrogado. Así arrancamos este hermoso evento donde vamos a conocer más de este material, el premio Nobel del querido Carlos Mateo Valmelli, y a continuación me gustaría ya desde Londres presentar al presidente del Banco Sudamérica, el señor Conor McEnroe. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por tenerme en este evento. Realmente soy muy orgulloso de participar en este lanzamiento. En Sudamérica nosotros gustamos que la gente lea y cada año seleccionamos 3 libros para regalar a nuestros clientes. Por casualidad, el año pasado regalamos un libro de una novela de Carlos Mateo, que ha tenido mucho éxito. Recibimos muchos comentarios de mucha gente de cuánto lindo era el libro y mucha gente comentó que conocí otro Carlos Mateo. Carlos Mateo, el escritor. Ahora muy orgulloso en Sudamérica de participar en el lanzamiento. Nosotros vamos a distribuir este libro porque es como parte de nuestra selección de 3 libros de el Reina. Y nada más, quiero saludar todo. Felicitaciones a Carlos y dejo las palabras a la gente mucho más culto y más educada que yo. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Conor. Un gusto realmente. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, voy a dar lectura a continuación a otro párrafo que me gustó mucho de este libro, que ya les decía, es una historia muy interesante realmente, una historia que cuenta otra historia por dentro. Y dice en la página 40, la falsedad llegó a su fin cuando la pasión exigió su derecho. Había perdido la brújula la tarde que se topó con Irina. De pronto notó que estaba lejos de sí mismo y esta lejanía lo entristecía. Dimensionó el vaciamiento de su vacío. El premio Nobel fue víctima de la seducción, cayó en sus garras. No, y nada que se le parezca. Encontró el camino que lo sacaba de la soledad. Irina. Lo aprisionó la sensación de que solo con ella se desenterraba. Hallaba la autenticidad y la plétora de sus afectos.
El acercamiento a la mujer que lo hizo poner los pies sobre la tierra sirvió para corroborar que no era la razón la herramienta para gobernarse. Si no la hubiera conocido, jamás de los jamases hubiera arribado a la conclusión de que un buen gobierno de sí mismo exige la coordinación de la razón con la pasión. Después de mucho trajinar, pudo entender que quien no domina el corazón, no domina la razón. Y quien domina la razón, no domina el corazón. A continuación, me gustaría hablar con una persona que mucho sabe de cultura, mucho sabe de literatura. Él nos acompaña aquí desde Asunción, el señor Félix Piris da Mota, profesor de Teoría del Conocimiento y Pensamiento Crítico. Gracias, don Félix, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Carlos. Un honor. Bueno, yo creo que soy uno de los pocos privilegiados que tuvo el placer de leer el libro antes, así que me vine munido de unas notitas para ir comentando sobre lo que me pareció digno de destacar de esta obra. Y me puse a pensar mucho, cuando Carlos me pidió que participara en este programa, me puse a pensar mucho qué podía aportar yo. Y naturalmente cuando uno lee una novela, se pregunta desde qué lugar leer, desde dónde leer. Lo puede leer focalizando en los personajes, lo puede leer prestando atención al transcurso del tiempo, lo puede leer solo concentrado en la trama. Pero como yo conozco toda la obra de Carlos, a mí me llamó la atención esta vez la creación de algo que pues, desde mi punto de vista no había sido enfatizado lo suficiente en las novelas anteriores, que era el espacio, que yo estuve en su programa ayer, estuvimos hablando un poquito de eso. Yo quería profundizar el espacio como un camino de entrada para la lectura de la novela. Y cuando leí el primer capítulo, empecé a hacer un paralelismo con una novela clásica que Carlos sabe que a mí me encanta, un cuento en realidad, La Muerte en Venecia, de Thomas Mann, ¿no? Quien explota el espacio, le da un valor simbólico y un valor que forma parte de la trama en la lectura de la obra. Entonces, me puse a hacer unas cuantas notitas y quería empezar con un paralelismo con el comienzo de Muerte en Venecia. Como los que leyeron el cuento saben, tenemos a un escritor que está ya, acaba de cumplir 50 años, es el escritor más famoso de Alemania, y se encuentra en un momento de la tarde en que no puede escribir, ¿verdad? Está con falta de inspiración y decide salir a dar un paseo, ¿sí? Y en ese paseo, Thomas Mann aprovecha ese espacio, él se va a un parque, él dice en English, era un parque inglés, ¿verdad? Va a un parque inglés y en ese parque encuentra primero un espacio totalmente exótico, que lo inspiraba hacia un viaje, ¿verdad? Pero además aparece un personaje misterioso que cuando terminamos de leer el cuento sabemos que es uno de los primeros representantes de la muerte, ¿no? Aparece un personaje que es la muerte de Durero, el famoso cuadro de Durero, ¿no? Bueno, en la novela de Carlos empieza... dice esta frase directamente: el encuentro se suscitó en un parque, el encuentro entre los dos personajes protagónicos, y aparece un personaje todavía irrelevante, que es la niña de quien habías leído, de María Alejandra, ¿verdad? Que también puede ser una especie de mensajero que anuncia lo que se va a desencadenar después. Pero yo quiero concentrarme en el espacio del parque, ¿no? Ese parque en donde ocurre ese primer encuentro, en donde ocurre el primer diálogo y ocurre el segundo encuentro que Carlos llama esta sesión pedestre, ¿no? Entonces ese énfasis en el espacio, en el parque y en el caminar son una buena manera de entrar de acceder a una lectura de la novela. Ese espacio va adquiriendo una simbología porque en un principio es un locus amenus, como se dice en literatura, es un lugar ameno, un lugar pastoril, ¿verdad? Un lugar idealizado en donde los personajes son felices. Además es un espacio público, justamente lo que no permite que esa relación clandestina no venía, gracias, esa relación clandestina se manifieste, pero sin embargo es el espacio de la felicidad. Esos encuentros se repiten en el parque
Y ese parque también es el lugar trágico, es un viejo locus clásicos que dice, yo también estuve en Arcadia, que es la muerte, ¿no? Ese espacio que era un espacio de felicidad termina convirtiéndose en un espacio trágico, en un espacio que desencadena toda la serie de infortunios que después les esperan a los personajes. El parque también lleva un camino, que es algo que estuve hablándolo con Carlos. Carlos, si quieres interrumpirme en algún momento. Entonces yo fui viendo la relación del espacio con cada uno de los personajes e hice una serie de notas. El personaje principal, cuyo nombre no desconocemos, que es el premio Nobel, en ese espacio, primero realiza las caminatas por salud. Parece un hombre muy preocupado de la integridad de su todo como hombre, ¿no? Y naturalmente eso tiene que ver con una cuestión de salud en un principio. Pero también es el espacio en donde él puede pensar, en donde él puede realizar esa idea frustrada. Digamos que el premio Nobel es un hombre ya entrado en cierta edad, en donde uno se siente con ciertas realizaciones, y para él ese proyecto que tenía en un momento nunca se había realizado. Entonces también el parque es el lugar donde a él le permite pensar, construir la trama y hablar sobre ese proyecto con Irina. Y también y eso es algo que se presenta mucho en la obra de Carlos, es un lugar racional. Se presenta a través de la fascinación y del tic que tiene este hombre con los números, ¿no? Con los números impares, que no puede terminar el paseo si no termina en un determinado número. Entonces, de esa manera, no hay nada más racional que la matemática. Entonces, ese deseo de control y todo lo demás va demostrándose en este paseo que realiza el premio Nobel. Irina, en un principio, aparece como una caminante que necesita de la guía del premio Nobel, pero en un momento caminan a la par, ¿verdad? Cuando ella forma parte de la historia, de la narración, de esa manera que crea el premio Nobel para realizarse y concebir una salida, una aporía en la que se encontraba en ese momento. No sé si tengo, bueno, perdón, a veces se me van unas palabras. Uno entra en la historia ya, ¿verdad? Claro, y entonces él está en un callejón sin salida, ¿no? Claro. Y encuentra un camino de salida a través de una creación. Es muy difícil hablar del libro sin develar la trama, ¿verdad? Pero estoy tratando de mantenerme al margen de eso. Irina entonces se convierte en cómplice de ese camino. En esa metáfora del personaje que camina a la par del hombre a quien ama. Es una metáfora bellísima, ¿verdad? Que se presenta una y otra vez. Luego tenemos a un personaje cuyo nombre nos recuerda a Roma, ¿verdad? Ulpiano, que no se presenta en ese espacio público. Él es el transgresor del espacio privado. Su mayor presencia se da en un shopping, por ejemplo, ¿no? Pero él es parte de esa creación espacial del premio Nobel. Ulpiano es el que se manifiesta como transgresor, el que realiza la posibilidad de la felicidad y la salida del premio Nobel, y por último es el que ejecuta un plan del cual eran cómplices el premio Nobel e Irina. Y luego, ya que hablamos de la racionalidad del espacio, que es algo que a Carlos le gusta mucho, en esta novela aparece un espacio transgresor y algo del que él no se suele ocupar mucho, que es lo supernatural, ¿no? La descripción fantástica que hace de la oficina, del lugar donde atiende la quiromante, ¿no? Que es una descripción casi cercana al infierno. Se explotan muchísimo las imágenes sensoriales de la vista, del oído, esa descripción de un espacio disruptivo que se aparta ya del espacio ordenado del parque y nos introduce a lo que Nietzsche considera lo apolíneo y lo dionisiaco, ¿no? En un principio
La novela está muy controlada por las fuerzas apolíneas del orden, de la organización, de la creación. Y por último irrumpe esta pitonisa, ¿verdad?, que anticipa una felicidad, pero con un alto costo, sin dar mucho sobre el argumento. Entonces ese espacio es terriblemente disruptivo y nos lleva al primer espacio del parque con María Alejandra, porque ese espacio del parque se vuelve un lugar que encarna el infierno, porque ahí transcurre, desencadena un hecho que es catastrófico para el desarrollo final de la novela. Entonces, yo me imaginaba esta novela tratando de hacer una figura como un parque con diferentes caminos que divergen en un momento y luego convergen en un centro, ¿verdad?, que es otra vez ese parque cuyo valor en un principio era racional, era ameno, y termina siendo un lugar casi infernal que obviamente se acerca a los espacios trágicos que se dan volviendo a Nietzsche, ¿no?, en la tragedia griega, ¿no? Y a mí siempre me ha fascinado eso de la obra de Carlos, porque Carlos, con quien hablo mucho, ¿no?, tiene dos filósofos favoritos, que son Schopenhauer y Nietzsche. Pero él es un optimista como Nietzsche, ¿no? Nietzsche era un gran optimista, al final era un filósofo afirmativo que creía en la vida. Y Carlos también termina siempre afirmando en sus obras la vida, ¿no? A pesar de los efectos negativos. A mí siempre me pareció una paradoja que a Nietzsche le gustaba Dostoyevsky, ¿no? Y aún así afirmar a la vida. Bueno, también Carlos, que es un gran lector de Schopenhauer, rescata esas salidas de Nietzsche que tienen que ver con la afirmación de la vida, con el vitalismo tan característico de eso. Si uno lee esta novela, a pesar de los elementos trágicos, hay una afirmación, una realización del amor, ¿verdad? De esa famosa frase quevediana del amor constante más allá de la muerte, ¿no? Lo que perdura es esas cenizas, como dice el mismo Quevedo, ¿no? Polvo seré, más polvo enamorado, ¿verdad? Entonces, una vía de salida de toda esa tragedia de la vida, de todo ese lado dionisiaco, irracional, es esa figura muy fuerte que aparece en todas las novelas de Carlos, que es el amor. El amor con su desmesura. Él cita a un poeta latino: no hay onda más profunda, no hay onda más furibunda que la fuerza del amor, ¿verdad? Ni una onda es más furibunda que la fuerza del amor, esa es la frase, y él la recalca a pesar de los hechos que se desencadenan y que escapan del control racional que podemos tener. Entonces, yo creo que una clave de lectura importante cuando uno accede al libro siempre considerar cómo se va manifestando el espacio, que no es un espacio neutral, es un espacio polivalente que en un momento puede significar algo y luego en otro capítulo vuelve a resignificarse de acuerdo con los hechos que van ocurriendo. Así que es una novela amplísima que no se agota en 10 minutos, 15 minutos, pero quise sugerir una vía de entrada para la lectura de la novela. Así que ese sería mi aporte, Carlos, a lo que me pareció nuevo en esto, porque en tus obras son muy recurrentes ciertos temas y ciertas formas, ¿verdad? Y me pareció totalmente interesante y que venía justamente con la necesidad. Bueno, esto sería más bien una pregunta, no lo podría formar yo, dejo la pregunta pendiente para después, la consideración del espacio en esta novela, porque sus tiempos siempre son diferentes. Con eso quiero cerrar mi presentación para no extenderme demasiado. Gracias. Muchísimas gracias, señor No, Piris. placer. Realmente con todo lo que dijo me recordó a una frase que le dijo el premio Nobel a Irina: voy a amarte desde la muerte, ¿verdad? En la vida. Él es quevediano, Sí. y Platón. En la vida y en la muerte. En la vida y en la muerte, bueno, no quería decir todo, pero sí, en la vida y en la muerte, ¿verdad? Bueno, voy a leer otro de los párrafos que me había gustado mucho y que es una serie de preguntas con las que uno se encuentra en este material, que en realidad estos son apuntes del premio Nobel que quien relata la historia, ¿verdad?, que es María Alejandra, como le habías dicho, ella iba copiando
del premio Nobel, y dice: ¿por qué una situación insólita echaría raíces dentro del plan preconcebido? ¿Era posible contrariar el plan preconcebido? ¿Podría un hombre rebelarse a su destino? El individuo fue hecho como un instrumento elegido por el destino para cumplir sus planes. ¿Constituía la existencia de Dios una verdad incontestable? ¿Era Dios el origen del mundo o el mundo existió desde siempre? Y si el mundo era una realidad imperecedera, sin origen ni final, ¿era necesaria la existencia de Dios? Si se prescinde de Dios, ¿cuál es la fuerza que constituye y ordena el cosmos? La negación de la existencia de Dios negaba la espiritualización de la materia. La materia tenía espíritu. ¿Cómo se espiritualizaba la materia? ¿Cuándo se materializaba el espíritu? ¿Era la música la simple materia sin forma? ¿Eran el cielo y el infierno los extremos del mismo laberinto? ¿Los hechos se difundían y proliferaban sin una fuerza matriz que los dirigiera? ¿Preexistía o no un orden a que los destinos individuales debían adecuarse? ¿O acaso, como postulaba Heráclito, la realidad devenía en otra realidad devenida? ¿O como prescribiera Parménides, la realidad es inmutable? La realidad era siempre la misma. Este dilema de hierro debía ser resuelto. Si la realidad deveniera otra cosa, entonces era posible pensar en la redención. Pero si esta era impasible e inapta para convertirse en otra naturaleza, no existiría la oportunidad para que la maldad se cristianice en la bondad. Las cosas inexistentes son más fáciles de representar con palabras que las inexistentes. A continuación me gustaría presentar entonces a la señora Julieta Obedman, Julieta, Sí. que está desde Buenos Aires. Ella es la editora de este material, de la Penguin Random House. Muchas gracias por estar con nosotros, un gusto realmente, y la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Buenos Aires. Saludo a los que están, por lo menos estoy viendo desde acá, a Carlos, a Félix y a Belén. Y bueno, a mí lo que se me había ocurrido era contarles un poco, me parece bastante curioso que estemos trabajando con Carlos, él en Asunción, yo en Buenos Aires, y así llevamos muchos años y muchos libros. Esta es la quinta novela que publicamos de Carlos en Suma de Letras, que es efectivamente parte de Penguin Random House, un grupo que, bueno, en este momento represento, y les agradezco muchísimo la invitación, tanto al Banco Sudamérica y a Connor, como a ustedes, a todos los demás que están mirando. A mí lo que se me había ocurrido era comentar justamente cómo está haciendo ese trabajo, que en este momento parece algo muy normal, porque estamos todos por Zoom, pero así ha sido el trabajo con Carlos durante mucho tiempo, y es asombroso ver cómo, libro a libro, Carlos ha construido una propuesta literaria bastante particular, porque él escribe novelas, lo que yo llamaría, ¿no?, novelas filosóficas, es decir, él transmite las ideas de la filosofía, pero a través de una estructura y de un esquema de ficción. Y eso es algo que me parece a mí que era bastante más habitual en el siglo XIX, ¿no? Quizá inclusive antes del siglo XVIII y antes también, pero no es tan habitual hoy. Y creo que Carlos se ha empeñado en construir esta obra, que es realmente muy particular y muy personal, y en libro a libro ha ido consiguiendo además distintas cosas. Por ejemplo, él publicó primero la novela La Pasión de Lucrecia, en esa no me tocó participar, pero sí en las siguientes, Tamarindo, Filosofía de Vida, A la sombra del destino, y esta última. Y en esta última novela yo creo que hay algunas diferencias con las demás novelas. Por ejemplo, que la protagonista sea una mujer, me parece que es algo bastante novedoso, y después seguramente, bueno, a mí me gustaría hacerle algunas preguntas a Carlos al respecto de esto, porque además de ser una novela filosófica y que transmite las ideas de la filosofía, en este caso es una mujer, además es una mujer joven, es una mujer muy linda, muy bella, con un corazón muy, muy sensible, y eso me parece que todavía es más difícil que pensar en libros en los que hay un diálogo, no sé, o decir un diálogo platónico, cualquier diálogo filosófico. Es decir, logra en esta novela, que es prácticamente una novela de puro diálogo entre ellos dos, entre Irina, como comentaba Félix, Irina y el premio Nobel, que son los dos protagonistas excluyentes de la novela,
consigue, como decía, transmitir ideas filosóficas a través de un diálogo muy improbable entre dos personas que se encuentran en ese parque, como contaba muy bien, el tema del espacio me parece fascinante para después seguir hablando, se encuentran en un parque, cada uno trae sus historias de vida, sus frustraciones, sus decisiones, y logran conectar de una manera que, digo, nadie habla así, yo le decía a Carlos, nadie habla de esta manera en la vida real, sin embargo, el artefacto de ficción funciona muy bien, porque uno realmente tiene ganas de seguir, de escuchar a estos dos personajes, las cosas que tienen para decir, y después aparece el tercero en discordia, como digo yo, el tercero del triángulo, que es Ulpiano, ¿no? Que viene a ser una especie de figura ideal del propio premio Nobel, del que por cierto no conocemos el nombre, a lo mejor Carlos no lo puede decir, a lo mejor tiene nombre, entonces no lo sabíamos. Bueno, entonces lo que básicamente quería comentarles era cómo ha sido el trabajo con Carlos. Como digo, ha sido un trabajo apasionante porque Carlos es un trabajador incansable por sus libros y escribe, bueno, desde que nos conocemos hace ya bastantes años, escribe de manera, bueno, realmente es incansable y al mismo tiempo tiene ideas muy claras de lo que quiere transmitir con sus libros. Y sí, volviendo ya al libro este en particular, creo que estos dos personajes, Irina y el premio Nobel, son dos personajes sobre los que me gustaría preguntarte algunas cosas, no sé si después o ahora las voy a plantear porque me parece que realmente es distinto de tus otros libros. En primer lugar, Irina. Irina es una joven, y yo quería preguntarte, ¿por qué elegiste un personaje, digamos, yo diría improbable en una historia como esta? Es una mujer joven, está casada, decide separarse porque evidentemente su marido, además de que es un infiel, no le, digamos, no tienen ninguna conexión espiritual, ¿no? No tienen ninguna conexión emocional. Ella sabe que ahí no hay de dónde sacar ninguna posibilidad de hablar ni de la filosofía, pero ni tampoco de la vida, de la muerte, de la pasión, del amor, del compromiso, de las decisiones, etc. Entonces decide que se terminó esa historia y va a seguir adelante sola con su hija. Pero ella estaba buscando a alguien como el premio Nobel, sin saberlo, o sí lo sabía, digamos, ella quería, pero nadie puede imaginarse que en un parque, dando una vuelta, caminando con su hija, se podía haber encontrado con el amor de su vida, y este es otro de los temas sobre el que te quiero preguntar, porque en el fondo pienso que Carlos es el último romántico. Eso sos muy romántico, a pesar de que está, digamos, todo el aspecto de alguien muy serio, que estudia filosofía y que hace política. Yo creo que para Carlos el tema del amor es un tema central en la vida, en su vida y en sus libros también, y este en particular. El amor, la pasión, el deseo, también la sensibilidad, ¿no? Para dejarse uno, abrirse a otra persona y ser capaz de confesar las cosas que se sienten y las cosas que se desean. Digo, además de todo el diálogo filosófico, yo creo que por debajo hay una historia de amor muy potente, muy, muy creíble, que llega al corazón del lector, y creo que además es lo que, de alguna manera, es el motor de la novela. Parece una novela de filosofía, parece que se habla pero me parece que en el fondo de lo que se trata es de lo que produce el amor, ¿no? La confianza, las ganas de contar, las ganas de preguntar, incluso de pelearse. Después Irina hay algunos otros personajes, aparte de Ulpiano, como su amiga Julieta, como su propia hija, la familia de él, etcétera, las amigas. Pero básicamente en un punto, es una novela romántica. Yo que también publico novela romántica, creo que esta es una novela que también es una novela de amor, o sobre todo, diría, es una novela de amor. Después había algunos otros temas que había pensado que a lo mejor iban a salir que iba a comentar Félix, que es el tema del determinismo, ¿no? Cómo, digamos, si ellos están, es una pregunta que me hago, quizá en algún momento la puedas retomar, Carlos, si ellos están predestinados a encontrarse, si es una cuestión realmente del determinismo, si es algo que tenía que ocurrir, que estaba escrito en algún lado,
o realmente es una cuestión más de la casualidad, que después, bueno, se convierte en lo que se convierte, ¿no? No queremos spoilear el final, que es un final muy, muy potente, muy fuerte, muy intenso, pero las decisiones que ellos van tomando, sobre todo de tener una relación entre ellos dos, tiene consecuencias importantes, vamos a decir así, en sus vidas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay un determinismo ahí? ¿O es más una cuestión de libre albedrío, ¿no? De decisión propia, de decisión subjetiva. Y después hay un tema más, o mejor dicho, dos que están relacionados en esta novela. Uno es el tema de la libertad, ¿no? Hay varias frases en las que se habla de la libertad, y la libertad no como libertad de elegir, sino la libertad de ser, más bien, ¿no? De ser quien uno es. Es lo que el premio Nobel le dice a Irina, le dice, solamente a través de este amor que sentimos, yo he podido ser quien soy, ¿no? Ser realmente quien soy. ¿Eso es una elección? ¿Eso es una decisión? ¿Eso es libre albedrío? ¿O eso es determinismo? Me pregunto, ¿no? La libertad, ¿hasta qué punto es algo que uno, es una herramienta, es un don, es algo que uno tiene y puede usar o no? Bueno, creo que este libro plantea todos estos temas y muchos más, pero bueno, también son demasiados temas quizá para plantear todos juntos y no sé si querés, Carlos, contestar, querés que te vaya preguntando. Bueno, yo me quedo con estas ideas y con estas preguntas. No, Muchas gracias. Muchas gracias, señora Julieta. Gracias, realmente. Bueno, ahora sí, vamos a escucharte, Carlos, bueno, con todas las preguntas que ya tenéis. Yo también tengo mi pregunta. ahora, entonces vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a cumplir con el Banco Sudamérica, que ha permitido que esto sea posible. Así que, amigo Connor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Félix, que es un amigo mío, como yo le digo a Julieta, es con mi sparring intelectual acá en Paraguay, Félix, que dicho sea de paso me permite crecer intelectualmente. Y vos, Julieta, que me has dado un apoyo desde el primer momento de Buenos Aires. Publicar en la Random House no es una cosa fácil, en suma de letras, un sello muy vinculado a tu biografía como artista, como editora, y la amistad que siempre me brindas, el cariño tuyo y de toda la gente. También quisiera agradecerle a la amiga Belén, que le pedí por favor que sea la presentadora y se tomó el trabajo de leer y de estudiar la novela y con preguntas, etcétera, etcétera. Y por último, reconocer el trabajo de Mica, el trabajo de todas las chicas, de Gaby, el trabajo de Laura, el trabajo de Juan José, que estuvieron acá el equipo de Sudamérica haciendo un trabajo que permitió que esto sea posible. Yo creo que nos están viendo mucha gente y por sobre todas las cosas la gente lo que está accediendo a un debate cultural de ideas que tanta falta hace en estos tiempos difíciles, confusos, en donde parece que al mundo se le perdió el rumbo. Pero voy a tratar de responder porque creo que yo iba a leer una parte de la novela, pero creo que es mejor no leer, creo que es mejor responder porque también puede estimular esto al lector. Perdón, Carlos, tu micrófono tenés que ponerte un poquito ahí para que podamos... Ahí me escuchan mejor. Bueno, sí, ahí está perfecto. En primer lugar, la pregunta de Félix, el espacio. Esta es una novela, a ver, Julieta hay que poner el acento en una novela de amor o en una novela filosófica. Yo lo que creo que esta novela de amor era la más adecuada para contrabandear ideas filosóficas y teológicas que las planteó Félix en el tema del espacio. El espacio es clave en esta novela, porque el premio Nobel, cuando caminaba, que todo el mundo pensaría que fuera una actividad física, el premio Nobel es como... los alemanes distinguen el filósofo que camina o el filósofo que escribe sentado, que piensa sentado. Wanderlust. El premio Nobel pensaba caminando. Y el espacio es muy importante para él. Él se cuestiona qué es el espacio. ¿Es el camino? ¿Es el árbol? Se cuestiona el espacio cósmico. ¿Cómo es que los planetas orbitan, pero sin embargo no están conectados entre sí, no se tocan? Entonces el espacio
el espacio no es la mesa que estamos viendo, el espacio no es Belén, el espacio no es Félix, no es Julieta en Buenos Aires, su escritorio no es Connor, y el escritorio, el cuadro que veo de Connor en Londres. El espacio, ¿qué es el espacio? Y quizá el espacio sea el alma, sea el espíritu, sea una dimensión intangible. Einstein decía que, y yo lo repito en el libro, Dios no jugó a los dados cuando creó el universo. Entonces, el espacio es algo intangible. El espacio es intangible. El espacio no es lo que nosotros vemos, el espacio es lo que está atrás. Esa es una pregunta muy, muy importante para mí, y no solamente para mí, sino para toda la filosofía clásica, ni que hablar de Kant ni de otra gente. La próxima novela que ya hablé con Julieta es escribir sobre el tiempo dentro de la historia. Pero eso ya es un proyecto más adelante. Ahora bien, Julieta hizo preguntas muy, muy pertinentes. Carlos, antes de contestar lo del determinismo, yo me iba a ocupar de eso, pero era cuestión de tiempo. Pero sí me tomé el trabajo de anotar 2 frases del cuaderno del premio Nobel que tiene que ver con eso y que tenía que, ya que Julieta hizo la pregunta, la complemento. Y es un recurso muy tuyo, no hacerte cargo de lo que dice la novela, sino ponerlo en labios de uno de los personajes. Claro. Entonces, la frase es: la muerte tiene la última palabra, dice el cuaderno del premio Nobel, y 2 destinos confluyen en una persona. Esas 2 frases, con la pregunta de Julieta con respecto al determinismo, bueno, y Ulpiano, sí, y no, plan preconcebido. Claro, la primera era, perdón, me interesa. La muerte tiene la última palabra. Claro, si no hubiera muerte, nadie hablaría del destino. Si no hubiera muerte, el destino no sería un problema ni filosófico ni existencial. La muerte hace que los hombres nos preocupemos en el destino, en primer término. O sea, inconscientemente quizás no asumamos el hecho final, que nos consumimos, pero pensamos en el destino, pensamos en las coincidencias también, porque existe la muerte como hecho biológico, quizás no como hecho espiritual, diría, digamos, como la continuidad en otra forma, diría Schopenhauer, volver a la voluntad, en fin, pero si no hay muerte, no hay destino, no hay debate sobre el destino, en primer término. Con respecto a un hombre y 2 destinos, o a una estatua que puede emitir 2 sombras, se debe a que el ser humano tiene una dualidad en su alma, en su psicología, y quizás nosotros mismos no seamos dueños de nosotros mismos. Este libro lo que refleja es que el gobierno más difícil es el gobierno de uno mismo. Gobernarse a sí mismo es muy difícil. El premio Nobel era un hombre que tenía una vida convencional, era un hombre socialmente reconocido, era un hombre que estaba en las finanzas, era un hombre que estaba en los negocios inmobiliarios, y de repente, por lo visto, tenía una inquietud que la dominaba con la razón, y llegó un momento en donde no la pudo dominar. Entonces se presenta una dicotomía: hasta qué punto la razón puede, o puede la voluntad, o puede la pasión. En esta novela es la pasión, puede más que la razón. La razón es la herramienta débil a la cual apela la voluntad. Así que eso es un planteamiento que se da. Con respecto a la dualidad, los yoes, resulta ser que el premio Nobel tenía 2 yo. Un yo que era pastor evangélico, que provenía del dogma judeo-cristiano, y por el otro lado tenía un yo que era la refutación del pensamiento judeo-cristiano, que era el panteísmo fundado en Spinoza, fundado en los griegos, en los presocráticos, en Giordano Bruno, que fue casualmente un personaje importante porque, siendo el pastor evangélico, Leonardo Bruno, que era un filósofo que él lo admiraba mucho, fue quemado por la Iglesia Católica en 1600 y hasta ahora no ha sido perdonado. Entonces, es un personaje que tiene mucho significado, los filósofos que él leen. Ahora bien, con respecto a la pregunta de el determinismo o la coincidencia, hay veces que pienso que la coincidencia es la forma
en la que Dios permanece anónimo. La forma en la que Dios permanece anónimo. El determinismo. En la novela se habla permanentemente, hay una palabra que parece que es una muletilla y tiene, cada personaje tiene un plan preconcebido. El determinismo, que era el pensamiento judeo-cristiano, aristotélico, Santo Tomás Aquino, que defiende, encarna el premio Nobel, parte de la base de que hay un plan preconcebido. ¿Y quién hizo el plan? Dios. Y lo hace de una trascendencia, tenemos una visión trascendente, desde el cielo nos vienen las cosas. Resulta ser que llega un momento, crea un personaje que se llama Ulpiano, y Ulpiano cambia su modo de pensar, se vuelve un hombre, un ácrata, se vuelve un panteísta, se vuelve un hereje, se vuelve un refutador filosófico y teológico de la idea de Dios. Para Ulpiano, el universo siempre existió. Y si el universo siempre existió, la idea de Dios es una idea superflua, innecesaria. Entonces, este libro, porque ¿qué hago yo para responder a la querida mía Julieta? Yo hago literaturizo, no sé si hiciste el verbo, sí. Julieta me va a corregir, literaturizo filosofía. Es una pretensión ambiciosa y lo hacemos de Asunción del Paraguay. Creo que eso ahí tenemos no lo hacemos de una academia alemana ni nada, o lo hacemos de Paraguay. Entonces, todo este planteamiento ha sido contrabandeado en una historia de amor, en donde si existe el plan preconcebido, el final es como Dios quiere. Y si el plan no es preconcebido, entonces quiere decir que los seres humanos tienen la capacidad, la discreción de sublevarse contra el plan preconcebido, contra la idea de Dios. Y ahí es que en un momento dado, Ulpiano define cuál es su idea del mundo y entonces dice, Dios nos ha dado el mejor de los mundos posibles, que es una idea de un filósofo alemán, Leibniz, en donde lo que se destaca es que Dios nos ha dado el mejor de los mundos posibles. O sea, el mundo es imperfecto, entonces el hombre tiene la discrecionalidad de decidir entre el bien y el mal. Ahora bien, volviendo a las coincidencias y volviendo a las identidades, volviendo al cosmos, el premio Nobel, o mejor dicho, Irina, que daría la impresión que es una mujer convencional también, es una mujer que tiene una inquietud. Irina pensaba de que cuando uno nace, perdía una parte de su ser. Y que el amor consistía en encontrar la parte de ella perdida en otro hombre, o en otra persona. Entonces ella cree que esa parte que ella perdió al nacer, cuando sale del útero de la madre, lo encontró en él. Entonces ella ve que él es una continuidad, son continuidades espirituales y físicas en un nivel de implicancia y de compenetración asombroso. Yo creo que eso puede pasar en la realidad. Creo que hay gente que cree que encuentra acá, hay una expresión coloquial, su media naranja, son la parte física de una entidad que forman un cuerpo cuando se unen. Entonces ella creía en eso, ella creía que perdió una parte de su ser y que lo encontró. ¿Cómo lo encontró? En la coincidencia. ¿Y qué es la coincidencia? Y es la forma anónima en que Dios permanece. Entonces, tampoco este libro no quiere resolver los grandes dilemas filosóficos. Yo no soy un filósofo, tampoco tendría que hacer un ensayo, y este es un peligro cuando uno escribe estas cosas. El peligro del escritor es no terminar haciendo un ensayo filosófico y no hacer una novela, porque lo que nosotros hacemos con Julieta y con Félix son novelas, no hacemos tratados de filosofía. Para eso están los filósofos, nosotros hacemos novelas. Y creo que hemos contrabandeado la teología, la filosofía, y hasta algunas discusiones del tiempo. Vuelvo a repetir, el tiempo es circular o el tiempo es lineal, que parecen que pasan desapercibidos, pero en las anotaciones que se encuentran del premio Nobel son pensamientos genuinos que hablan de un hombre que tiene una contradicción. Era un escéptico. El premio Nobel en el fondo es un escéptico, porque creía que el mundo creado por la filosofía judeo-cristiana era posible, pero también creía a la vez que el mundo creado por el panteísmo o por el mundo griego presocrático también era posible.
Entonces, creo que era un escéptico. Y los escépticos siempre tienen ese aire de genialidad. El premio Nobel era un genio. Un genio que no se reconocía porque no encontraba la musa inspiradora. Hasta que le encontró a ella y ella le hizo ser a él el mismo. Una mujer le hace ser a un hombre lo que el hombre debe llegar a ser. Entonces creo que es una novela muy feminista en ese sentido, porque el protagonismo del gobierno de un hombre no está en la mano del hombre, sino está en la mano de la parte perdida que encuentra en vida, que es Irina. Por eso tiene un personaje muy interesante. Bueno, ahí responde un poco lo que también Julieta decía, ¿verdad? De esa fuerza romántica que encontramos en este libro, ¿verdad? Que si bien es cierto hay estas ideas que pueden estar hasta contrapuestas en algún momento. La frase segunda, esta que habías leído, Félix, ¿recordás? Sí, dos destinos confluyen en una persona. Exacto, para mí eso es absolutamente romántico, Carlos. Y de hecho, las declaraciones de amor que se hacen ambos son muy fuertes. Claro, sí, sí, porque que cuando uno es novelista y Julieta me dice hay que vender los libros, también hay que darle efecto a la O sea, no es porque vos sos romántico entonces. No, puede ser que yo sea romántico, puede ser que no lo sea también, porque quizás yo también esté partido en dos partes, como tengo una proyección pública, tengo otra introspección que es la que me permite escribir y pensar. Yo tampoco, yo sigo pensando que el premio Nobel, la vida del premio Nobel y de Julieta nos demuestran que el gobierno más difícil es el gobierno que nosotros tenemos sobre nosotros. Es un gobierno muy difícil. Y entonces, cuando se apela a la razón, cuando se apela al dogma, cuando se apela a los convencionalismos, cuando se apela a la normativa legal para querer ordenar la vida, el sentimiento de uno, llega uno a comprender en esta historia de amor que cuando una pasión se desborda, en primer lugar uno siente la vida, siente la plenitud de la vida. Y en segundo lugar, que una pasión desbordada termina inhibiendo las posibilidades que tiene la razón. Eso lo digo a nivel individual y también lo podemos decir a nivel colectivo, ¿verdad? En la historia se demuestra eso. Nos ibas a leer algo, Carlos. Bueno, porque que tiene que ver con el final, que lo había dicho también Julieta, desde Buenos Aires. Pero ¿puedo hacer una última pregunta que quedó pendiente en el programa? Sí. Con respecto a las notas, a las anotaciones del premio Nobel. Por ejemplo, las anotaciones del compilador de Roa Bastos refieren al texto. En cambio, aquí estas anotaciones son fragmentarias. Sí. No están conectadas con el texto. Claro. No hay un orden que te puedas... Inclusive lo discutimos en un momento si lo ibas a poner al comienzo o al final del capítulo. Y ayer me decías tendrían que haber sido una hoja suelta aparte. Aparte, sí, ¿Cuál fue la decisión que te llevó a introducir estas notas? Estas notas son pequeños aforismos que escribe el premio Nobel y que muchos de ellos son contradictorios entre sí. Pero es que eso justifica que él tenga la posición filosófica, porque algunos de los aforismos pueden justificar que es su formación cristiana y otros pueden justificar su actitud refractaria o refutadora del orden cósmico y planteado por el panteísmo o por un planteamiento no religioso. No religioso en el sentido de creer que el orden cósmico está estructurado sobre la base de un Dios antropomórfico, un hombre, o la idea de un Dios. Esta es, por una parte, él cree que hay un orden divino, que es creado por Dios el universo. Y en el otro, él cree que el orden no es creado por Dios. En algunos planteamientos, él cree que cree en la creación, porque si no hay creación, no hay Dios. Dios se justifica en términos teológicos, porque alguien tiene que crear el mundo y la vida. Pero cuando la vida y el mundo son eternos, no necesitan ni creador. Entonces la idea de Dios no existe. Entonces todo esto está fragmentado y lo tuve que hacer así, porque si lo hubiera hecho de otra manera, el personaje se me destruye, porque el personaje va a ser un personaje racional. Y acá lo que se ve es la dualidad, la ambigüedad, la contradicción, y como digo en el andar del lobo, que es el próximo libro, en el corazón humano.
siempre solicitan su sitio sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados. En el corazón del hombre siempre solicitan su sitio sentimientos encontrados. Y el premio Nobel tiene sentimientos encontrados. Es un hombre, terminar ser un hombre es una tarea difícil, escribe él mismo. Él es consciente de esta dificultad que tiene. Y entiende el dilema emocional que está sucediendo. Bueno, acá las chicas me dicen que tenemos que acabar. Para ir cerrando, antes de que leas esta parte, ¿verdad? Julieta había dicho que el final es muy fuerte y creo que a todos nos pareció así. El final es realmente fuerte, no nos imaginamos ese final. Ahora bien, desde el inicio vos vas contando ya, de alguna manera, qué es lo que va a suceder. ¿Esto por qué lo haces, Carlos? Yo trato, yo creo que al lector hay que darle cosas, elementos, para que el lector vaya, digamos, porque un lector reescribe la obra, un lector, y lo que un escritor, lo más orgulloso, lo más feliz que le hace a un escritor es encontrar que un lector se apropió de la obra, que interpretó las cosas o la reescribió leyendo. ¿Por qué no la puede reescribir? Que cosa que Julieta le dije, ¿por qué no le metemos una lectura más? Julieta me dijo, no, si volví a reescribir, me va a reescribir el libro y así está terminado el libro. Y creo que tenía razón. Entonces yo siempre suelto algunas cosas para que, porque no todo es coincidente, también hay causales. Es casualidad o causas lo que provocan un determinado final. Yo creo que este final, si se leen bien los cuadernos del premio Nobel, y si se leen todas las cosas, no sé si es imaginable totalmente por parte del lector, pero uno puede aproximarse y entender que se trata de una novela desgarradora. Es una novela desgarradora. Algunos me dicen, ¿y por qué escribir novela desgarradora? Porque yo creo que se piensa mejor desde el dolor que de una idea que está fuera de nosotros. Yo soy convencido de eso, que desde el dolor pensamos mejor que desde una plataforma ideológica que está fuera de nosotros. Y por eso hago estas pequeñas trampitas, ¿verdad? Pero también hay que vender los libros como dice Julieta, ¿verdad? Pues nos vas a leer entonces una parte. Termino una parte final que no es el final de la novela, claro, porque yo creo que el final está en el epílogo. Al solo efecto de que la gente se enganche y dice así. Ella se hizo de fuerza, se paró, fue al vestidor de su habitación. No estaba desquiciada, conservaba la calma, ejecutó sus acciones que parecían haber sido pensadas con antelación. Se puso a buscar en un ropero que no tenía puertas. Los vestidos colgaban, estaban alineados y planchados. Entre la centena o más de prendas buscaba el vestido rojo que lució la noche en la que los cuerpos no consumaron el amor. Se desnudó. La ropa que llevaba puesta la tiró al rincón donde se amontonaban las mudas para lavar. De frente al espejo, se acicaló el vestido, se arregló el pelo con las manos, abrió el escote, se echó fragancia y irguió el torso. Fijó los pechos en el sostén y elevó las nalgas. Se vio resplandeciente, dichosa y enamorada. De reojo miró su reflejo y dijo como si estuviera dirigiéndose a él: sé que el color rojo es el que más te gusta. Mira cómo el vestido me pega al cuerpo. Mira mis piernas, mi sonrisa. Esta mujercita es toda tuya. Se dirigió a la cama, consumida por la idea de que la vanidad es ociosa ante la muerte. Irina se acurrucó a su lado, lo abrazó con toda su fuerza. Lloraba y las lágrimas empañaron la camisa celeste. Lo abrazaba con ternura, piedad y arrepentimiento. Percibió el último calor que el cuerpo expedía. Estaban envueltos en una luz cristalina. Comprendió que el alma ya no estaba depositada en ese cuerpo tibio y lastimado. Sintió la necesidad de despojarse de todas sus vivencias. Quería fundirse con él, subirse a la misma nave, emprender el viaje. El premio Nobel murió acostado en la cama.
En su gesto no había señales de resistencia a la muerte. Tenía un rostro inalterado, sin huellas de haber luchado o resistido el inevitable final. Irina hizo lo que el plan indicaba. Lo acostó de lado para poder acariciar sus mejillas y besar su boca. Introdujo la mano en el mismo cajón, recogió la ampolla y se la inyectó. Antes de que las fuerzas se extinguieran, lo abrazó y lo besó con sus labios eternos. Cuando en la habitación no se percibía ningún movimiento, se escuchó el aleteo de un ruiseñor que se topaba con el vidrio. El pajarito deseaba volar libre. En el vecindario, una campana tocaba, mansa, morosa y malicienta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. Desde Londres, el señor Conor McEnroy. Desde Buenos Aires, la señora Julieta Obedman. Aquí con nosotros Félix Piris Damota. Gracias también, por supuesto, todo el equipo de Sudameris. Y a cada uno de ustedes que están con nosotros a través de las plataformas digitales, queremos recordarles que este material ya está disponible en la librería del lector aquí en Asunción del Paraguay, pero también en todo el mundo, en las librerías digitales más importantes del mundo, en su versión digital y en su versión audio. Muchas gracias a todos y nos vamos, Carlos. Nos vamos, pero volvemos el año que viene. Gracias, saludos. Gracias, Saludos. Julieta. Gracias, Conor. Gracias, Conor. Gracias, Félix. Placer. Bueno, Gracias, Carlos. creo que hicimos bien el trabajo. ¿Sí? Bien, Belén. Bien, bien. Así es.